tenemos el día de hoy, pero también para conversar del libro que acaba de publicar y que la verdad, Carlos, en verdad me ha dejado un sinsabor y me ha dejado una desesperanza importante. Este libro que además lleva una palabrita, ¿no?, que está muy de moda, populistas, y que tiene mucho que ver con las situaciones que se han dado en las últimas semanas con las propuestas del Ejecutivo, y sobre eso vamos a empezar hablando, ¿no? ¿Cómo ves tú este panorama frente a esta avalancha de propuestas populistas que han empezado a aparecer no solo ahora, en estos últimos 9 meses, sino desde la campaña electoral, incluso antes? Sí, bueno, en el libro precisamente abordo una definición política de populismo, que no solo tiene que ver con esta irresponsabilidad económica que muchos gobernantes utilizan, sino hacerlo para confrontar. O sea, no basta solamente con hacer algún tipo de tomar una medida pública o una decisión política para las mayorías, sino hacerlo de manera confrontacional. Es decir, para oponerse a un rival, a un enemigo, de manera maniquea. Que pueden ser, lo hemos visto en las últimas semanas, cuando se ha hablado de la responsabilidad, entre comillas, que tienen algunos monopolios u oligopolios, por ejemplo, por el alza del costo de vida, o que simplemente se necesita hacer una nueva constitución para cambiar el poder que tienen los grupos, los grandes grupos económicos en el Perú. Esos son un tipo de medidas populistas que efectivamente este gobierno lo está llevando adelante, más que medidas, iniciativas, propuestas, que tienen que ver con un sustrato mayor, que es esta división entre las élites, que en teoría son corruptas, y un pueblo que, de acuerdo con estas percepciones, es puro y honesto. Pero ¿no? se apela nuevamente a este maniqueísmo, ¿no? A este blanco y negro, a esta constante polarización que se ha vuelto una costumbre en nuestro juego político, pero que además en esta oportunidad le está sirviendo como una suerte de salvavidas, también me da la impresión, al gobierno cuando se enfrenta a situaciones como la que acabamos de ver hoy día. Por ejemplo, Karelyn López en el Congreso de la República, que ha hecho acusaciones gravísimas, bastante serias, contra quien es hoy el presidente del Consejo de Ministros, pero que además precisamente ha tenido esta suerte de discurso populista a lo largo de las últimas semanas. Lo que sucede es que el populismo es ante todo un concepto moral. Entonces, si no puedes ganar determinadas partidas en el plano político o en el plano judicial, vas a terminar aplicando una suerte de autoridad moral que está por encima de todo. Y es por eso que gobiernos populistas como el actual lo que buscan es no solamente confrontar a que esto se trata de mafias que están detrás de estas manipulaciones, o sea, hablan de los grandes medios de comunicación, sino, como tú bien dices, victimizarse. Okay, es decir, a esto en realidad se trata de una manipulación de los grandes poderosos que están detrás de los intereses, en teoría, puros de un representante que viene desde abajo. Y esto en realidad es una excusa para justamente evitar investigaciones o profundizar en investigaciones de corrupción, o evitar en medidas de políticas públicas que hemos visto bastantes deficientes en los últimos meses. El populismo también sirve como excusa, lamentablemente, ante el pobre desempeño de los gobernantes. Pero además como un elemento distractor, ¿no? Porque volviendo nuevamente al tema de Karelyn López, Bruno Pacheco, los sobrinos y toda esta situación que ha ocurrido en los últimos meses y semanas, lo que hemos visto precisamente es que el gobierno ha salido con una serie de propuestas populistas, una serie de anuncios que se han dado incluso desde el año pasado, después de que Pedro Castillo asume la presidencia, en la que trata de tapar incendios o por lo menos reclamos o incomodidades populares con este tipo de medidas que además generan más expectativa de la que la población ya tiene. Claro, porque justamente la población, y ese es un dato importante, no existe oferta populista eficiente si no hay demanda populista. Y ahí justamente hay que ver lo que existe en la sociedad. Y los datos que yo empleo en las encuestas de opinión pública, precisamente lo que muestran es que una sociedad tan informalizada como la peruana, estamos dispuestos a poder ser receptivos a este tipo de discurso y de narrativa. Entonces, por eso es que estos cortinas de humo o estos efectos mediáticos que quiere hacer un líder populista funcionan, porque en la opinión pública peruana estamos receptivos a ello. Ahora, por ejemplo, hablando de este tema populista que es el tema de la Asamblea Constituyente, con este proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso, que además es un poco incoherente, ¿no? Y después lo podemos comentar con un poco más de profundidad. Está la situación de que precisamente el gobierno asegura que este es una voz del pueblo, ¿no? Una prioridad, y que el pueblo lo que reclama es una nueva constitución para, de alguna manera mágica, no todos nuestros problemas se solucionen al día siguiente de que se
establece esta nueva constitución. Y eso no es necesariamente así. Además, hoy día salió publicada una encuesta de opinión pública en la que solo el 7% considera que es una prioridad la Asamblea Constituyente. Entonces, el populismo de alguna manera también se está convirtiendo en una suerte de anteojera, ¿no? De las cosas que están pasando a nuestro alrededor y que los políticos no quieren darse cuenta de cuáles son los verdaderos reclamos de la población. Anteojera, por un lado, efectivamente, todo tipo de ideología, el populismo de cierta manera es una cosmovisión que te permite ver el mundo en ese maniqueísmo que hablábamos, pero además también el populismo construye su imagen de pueblo. O sea, vemos a los políticos hacer referencias al pueblo en todo momento, pero ojo, son políticos tanto de izquierda como de derecha, como de centro, liberales, conservadores. Cuando la oposición sale a las calles a hacer protestas, también se hace referencia a su propio pueblo, por ejemplo. En el caso del presidente, efectivamente, en el caso del oficialismo, lo que tratan es de magnificar una imagen de que efectivamente existe una suerte de masas movilizadas en el interior del país, que son en teoría los únicos que se les deben ligar la categoría moral de pueblo, que están buscando un cambio de todo el sistema y de todo el establishment político. O sea, esto es parte de la narrativa, de la creación del actor popular que cada líder populista quiere hacer. O sea, ellos están inventando, creando, elaborando su propio pueblo a imagen y semejanza de sus intereses, que en este caso son cambiar la Constitución. Pero, ¿cómo salimos de esta situación, Carlos? Y probablemente sea la pregunta más difícil, porque este populismo y esta suerte de ficción que se construye alrededor de estos reclamos que hace la población finalmente crean una suerte de albur, ¿no? Claro. Un espacio etéreo que absolutamente nadie conoce con claridad y que finalmente se empiezan a lanzar balas en esas direcciones, pero no es necesariamente lo que queremos atender. Sí, y aquí para hacer algo en frente a esta situación es lo que tenemos que empezar a tener una concepción distinta de la democracia. Nosotros, y predomina esto en el Perú, de acuerdo con varias encuestas, predomina una visión de la democracia mayoritaria, como la democracia es el gobierno de la mayoría, así sean mayorías mínimas. Así gane la presidencia alguien que en primera vuelta saca el 19% y en segunda saca el 50+1. Esa visión de democracia tiene que ser relativizada, porque la democracia no solamente es el gobierno de las mayorías, sino es el gobierno de todos. Y si comenzamos a percibir la democracia como una suerte de respeto a todas las posiciones, a toda la diversidad política, ideológica y sociocultural que hay en el país, vamos a tender a tener otro tipo de instituciones y a salir de esta polarización, a salir de este maniqueísmo, a salir entre esta guerra de entre unos son buenos y los otros son malos, reconociendo precisamente la diversidad de posiciones que hay en el país. Y por ejemplo, el populismo también ataca situaciones como la que hemos visto ahora con el alcalde Muñoz, ¿no? Claro. Lo hemos visto, es un personaje político que ha estado al frente de una alcaldía metropolitana, nada menos, el segundo cargo de elección popular más importante de nuestro país, ha hecho una serie de obras, ha tenido una serie de desatinos o pocos aciertos en su gestión, es cierto, pero precisamente a través de las redes sociales o de algunos corrientes de opinión se le ha formado una idea de que es un funcionario público ineficiente, ¿no? Y eso evidentemente también encaja dentro de una de las descripciones de populismo que yo he podido por lo menos identificar en tu libro. De hecho, en el último capítulo del libro hablo acerca de cuán conspirativos o cuán conspiranoicos, por decirlo de un modo, somos los peruanos y cuál es la relación que tiene esto ante las características de los líderes populistas. Y efectivamente, las personas que suelen creer más en teorías de la conspiración, suelen creer más en las manipulaciones, son los que están más tendenciosos a creer en fake news, por ejemplo. Este dominio que tenemos de los fake news o de esta suerte de historias que se crean en redes sociales, algunas veraces sin lugar a dudas, algunas que son falsas. No estoy diciendo que eso tiene que ver específicamente con el caso del alcalde, pero efectivamente se crean determinadas imágenes, determinados prejuicios que empiezan a encasillarse dentro de esta división, maniquea. Predomina la etiqueta, predomina la estigmatización, antes que los matices que tiene toda gestión. Entonces, para una autoridad pública que no ha sabido desenmascarar, salirse de estos
matizar un poco esta estigmatización en la que fácil se cae desde las teorías conspirativas o desde los fake news, es que ha demostrado que tiene pocos niveles de apoyo en la opinión pública, ¿no? Ahora, lo que tenemos que dejar claro es que el populismo no es una exclusividad de los gobiernos o de los ejecutivos, mejor dicho, ¿no? Desde el Congreso de la República también vienen camionadas de populismo y de hecho lo hemos visto a lo largo de los últimos, fácil, 4 o 5 congresos, ¿no? Así es, sí, no, el populismo lamentablemente es predominante en el país, de izquierda a derecha, a nivel nacional, ejecutivo, legislativo, a nivel subnacional también. Y esto tiene que ver un poco por la facilidad con que este discurso cae en la gente. O sea, aquí estamos hablando de que los congresistas lo practican porque los congresistas no tienen otra manera de conectar con su electorado. No lo hacen a través de propuestas programáticas elaboradas, sino lo hacen a través de atajos. Y el populismo es un atajo en ese sentido, que permite hacer conexiones directas con una sociedad que no está organizada, una sociedad más informalizada. Y por eso es que los congresistas suelen pues creer que de esa manera están representando positivamente los intereses de la sociedad. Finalmente, Carlos, ¿cómo se sale de este problema que se convierte el populismo en un sistema político tan frágil como el nuestro, donde los partidos políticos son prácticamente cascarones o clubes de patas, ¿no?, que se juntan cada 5 años para tentar un cargo público o alguna curula en el Congreso de la República, alguna alcaldía, algún gobierno regional, y luego en algunos casos desaparecen o si persisten, ¿no?, prácticamente se deshacen con el tiempo? Lamentablemente, la salida no pasa solamente por reformas políticas. Se ha hablado mucho de reformas políticas, constitucionales, que podrían ayudar a fortalecer a los partidos políticos. Eso lamentablemente es bastante complicado, bastante difícil. Es un problema mayor, es un problema de cultura política que tenemos entre los peruanos en sociedades informalizadas. Lo que yo diría es conforme más avance la formalidad, conforme se reduzcan estos espacios de ilegalidad que hay en el país, con que las normas y las instituciones empiecen a ganar terreno en la sociedad, habrá menos espacio para los populismos, ¿no? Claro, pero para eso se necesita evidentemente pues consensos mínimos para poder alcanzar niveles de reforma básicas para poder encaminar el Perú por el camino que necesitamos. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Paco.